¿Qué onda, banda? Nuevamente Tim Sánchez en el Rosario, Sinaloa, aquí compartiendo un poco de lo que es la cultura de este lugar, y nos encontramos en el Museo de Historia Regional. Estoy aquí con Leopoldo, que ya me contó un parte de la historia, que queremos compartir, que ustedes la conozcan allá desde sus casas. Ahora sí que estamos trabajando para ustedes. Bien, ¿qué nos puedes compartir, Leo? El Museo de Historia Regional es un edificio, primero el edificio es muy antiguo, representativo de la historia y de la grandeza minera de la que fue el Rosario, que tuvo un gran auge en el siglo XVII, siglo XVIII y hasta la época de los 30. Este edificio, además de mostrar diferentes artefactos de la historia del municipio del Rosario desde hace más de 1200 años, porque tenemos arqueología de la cultura que floreció en la región, la cultura aztlán, la cultura de los totorames, de los jijimes, una cultura floreciente en Chametla, y aquí tenemos muchos ejemplos de esa cultura, en cerámica y en piedra. Esto nos habla de la riqueza cultural de los pueblos originarios en la región. También tenemos otra sala en donde exhibimos vestigios, escritos, documentos, objetos de la época del virreinato, porque el Rosario floreció no únicamente en aquella época, sino también en el siglo XVIII, el siglo XIX, la colonia y la época de la grandeza minera. El edificio, tengo que mencionarlo, es muy histórico. Este lugar anteriormente fue la cárcel municipal. Es un edificio que se construye en 1785 como producto de uno de los esfuerzos del dueño de las minas en aquella época. Y debo de mencionar esto: esta cárcel fue construida por el mismo ingeniero militar que diseñó en la Ciudad de México el castillo de Chapultepec, Manuel Mascaró. Este detalle es muy importante de la historia de esta cárcel. El marqués de Pánuco, el gran dueño de las minas del Rosario, contrató a este personaje, a este ingeniero, y construyó la cárcel, la Casa de Moneda, que ya no existe, pero es una relación arquitectónica, histórica, que tiene este edificio con el castillo de Chapultepec. Quisiera mencionarte otro detalle que no podemos dejar de mencionar. La cárcel del Rosario, en 1811, fue testigo de un evento fundamental, no únicamente para la historia de Sinaloa, sino para la historia, podemos decir, de todo el país. Ven para acá. Aquí estamos pasando a lo que fue ya el interior de la cárcel, de la antigua cárcel del Rosario, el patio, la arquería, que forma parte de la reconstrucción y los trabajos que se hicieron aquí hace poco más de 6-7 años atrás. Se reparó la cuestión de que retomara su arquitectura original. Pero te mencionaba esto: en este espacio, particularmente en este lugar, tenemos cómo fue la cárcel y sus celdas hace 10 años. Como podrás ver, Agustín, no se modificó en el proceso de rescate de la cárcel antigua o de la Real Cárcel la Bartolina. Esta era la Bartolina, la celda de castigo, el calabozo. Aquí, en este espacio tan reducido, sin prácticamente nada, se castigaba a los presos de mal comportamiento. Pero aparte de esa situación que todavía hace 10 años estaba en uso, puedes darte cuenta por la puerta cómo es un elemento todavía de aquella época.
es un elemento original de la época de la colonia, del virreinato. La puerta de un calabozo, como de los calabozos de los castillos. Debo de mencionar también que en un espacio como este, pero en octubre de 1811, en esta cárcel, tuvimos dos presos que no sé si la manera que lo voy a llamar será adecuada, pero yo lo llamaría presos ilustres que tuvo esta cárcel. Resulta que el 27 de octubre de 1811 fueron fusilados en el antiguo panteón de aquí del Rosario y llevados de esta prisión Pedro y Nicolás Hidalgo y Costilla, de la familia del padre don Miguel Hidalgo y Costilla. Eran coroneles del ejército independentista y tenían la encomienda de su familiar de tomar el Real de Minas de Nuestra Señora del Rosario y los otros centros mineros de Sinaloa y Sonora, que eran, después del Rosario, Cozalá y Álamos en Sonora. Pero se toparon estos Hidalgo y Costilla con una resistencia muy importante, tanto por parte del gobierno español como de la misma población hacia el movimiento de independencia. De hecho, se acaba de elaborar un mural en donde se exhibe parte de la historia del Rosario. Ven para acá, por favor. Mira, aquí tenemos, aquí celebramos en el Rosario nuestra fundación el 3 de agosto. El Rosario se funda un 3 de agosto de 1655 y en este mural se habla de esa circunstancia tanto fundacional anterior a la época de la conquista, la época precolombina de los pueblos originarios, los ancestros indígenas y la época de la minería. Pero te lo voy a trazar un poquito más detallado. Primero tenemos, en primer lugar, a los conquistadores españoles que llegaron a Chametla, los elementos heráldicos de España, la torre, esto ya de las empresas mineras que trabajaron en el Rosario, un generador de electricidad, de energía. Hay que recordar que el Rosario fue la primera población del occidente en contar con luz eléctrica. Aquí se muestra un minero arrancando de las entrañas de los cerros y de la tierra rosarense la ansiada plata y el oro. De manera particular, la veta que dio origen al Rosario. Para acá tenemos otra explicación pictórica de nuestros orígenes indígenas. En la región florecieron los totorames y esa cultura se caracterizó en su cerámica, en sus divinidades y sobre todo en el cuidado de la tierra y el maíz. Todo eso está representado aquí. Tenemos una olla con objetos geométricos muy característicos de la cultura aztlán, que te menciono. Esta cerámica que tenemos aquí, que se exhiben aquí, son objetos que son aproximadamente hacia el 850 de nuestra era. De esta cerámica surge una mano indígena que está tocando una mano española. Las dos se enlazan como los dos rostros, el guerrero indígena y el soldado español, se funden en la religión. Esa cruz existe el día de hoy en la capilla de la Santísima Cruz de los Milagros. Tenemos el escudo imperial, un escudo monumental de cantera que está a unas casas de aquí, que se mandó a esculpir cuando se declaró la independencia. Arriba se pueden ver los arcos alusivos a la arquitectura que el Rosario
por la arquitectura por la que brilló el Rosario en la colonia. Al fondo, la antigua cárcel, el hoy Museo de Historia Regional, construido a expensas del personaje que se muestra aquí, con un sombrero de 3 picos, vestido a la usanza del siglo XVIII, el Marqués de Pánuco. Atrás se ve otra de sus obras, el santuario antiguo, hoy las ruinas del templo. Abajo tenemos la locomotora de las minas del Tajo. Esta máquina se encargaba de transportar muchas toneladas, más de 200 toneladas diarias, de lo que hoy es la laguna del Iguanero, la antigua mina a cielo abierto, y la transportaba hasta la hacienda de Beneficio. Acá, de este lado, tenemos un ángel que lleva el reloj de arena que simboliza el pasar del tiempo. Y aquí tenemos la copia del pergamino de los personajes que te mencioné. Dice: en la parroquia del Rosario, 27 de octubre de 1811, se dio sepultura eclesiástica con cruz alta y capa en tierra de 3 pesos a los cuerpos de José María Olivas, natural de Campeche, José María Santos, Pedro Hidalgo y Costilla, Nicolás Hidalgo y Costilla, Rafael Cabuto, fundidor de cañones, José Miguel López, pasados ayer por las armas. Les administré el sagrado viático, presbítero José María de la Riva y Rada. Ese documento, el día de hoy, se encuentra todavía en los archivos eclesiásticos de Nuestra Señora del Rosario, como evidencia de la importancia histórica que tuvo el Rosario y la importancia económica que tuvo para el mismo padre de la patria, para el padre Miguel Hidalgo y Costilla, que decidió mandar a sus hermanos, a sus familiares, a que tomaran este mineral, este antiguo mineral. Entonces, esto nos arroja una idea de lo interesante que es venir a Rosario, de ver las cosas de las que fue capaz por la capacidad económica, por el oro y la plata. Te quiero mostrar, ven para acá, unos documentos que nos hablan de las cantidades de plata y de oro que eran extraídas de las minas. Bueno, tengo que aclarar, ¿no? En esta parte tengo algunas piezas arqueológicas de la cultura totorame. Tenemos lo que es partes de ídolos, de hachas, sellos, malacates, ollas, obsidiana, que eran utilizados por nuestros ancestros para elaborar dagas, puntas de flecha, puntas de lanza, y que era muy importante para la cuestión de la caza y de la guerra. También hachas de diferentes materiales que eran utilizados para cuestiones agrícolas, pero también para cuestiones bélicas. Malacates, que eran utilizados como usos para la confección de tela. A pesar de las creencias populares de que andaban nada más con taparrabos cuando llegaron los españoles, no es cierto. Nuestros ancestros indígenas era un pueblo, el Totorame, un pueblo de una cultura una cultura importante, sobresaliente. Tenían arquitectura, tenían cuando llegaron Nuño Beltrán de Guzmán a Chametla, lo que se representó del encuentro de las dos culturas, podemos ver en el lienzo de Tlaxcala todo cómo se adornaban los guerreros y el señor de Chametla, los totorames. Entonces fue en el municipio del Rosario en donde comenzó, si se puede decir así, el mestizaje de Sinaloa, Sonora y el norte de México. Aquí inició una nueva historia en el siglo XVI. Volvemos para acá. Tenemos otra parte interesante. Esta parte te la quiero mostrar.
Quiero que veas este documento. Nos habla de las cantidades de oro y plata que se extraían de las minas del Rosario. Este documento de 1897 se elaboró porque la Secretaría de Fomento e Industria del gobierno de Sinaloa le pidió a la compañía minera del Tajo que arrojara unas cantidades de la plata que extraían de lo que hoy es la laguna de Limonero. Aquí dice nombre de la compañía Minas del Tajo, la ciudad del Rosario, en Taunas. La explotación era de oro y plata. Y aquí vemos, ahí está señaladas las cantidades que tan solo de la laguna, de lo que hoy es la laguna del Iguanero, se sacaba en oro y plata. Ahí dice 10,000 kilos de plata fina y 500 kilos de oro en el año de 1897. Son grandes cantidades tan solo de lo que era la mina de la laguna, lo que era una mina, si lo quieren, ¿no? Entonces esto permitió que la compañía norteamericana, los dueños y los accionistas, había accionistas de aquí de Rosario, había accionistas alemanes, accionistas norteamericanos, que el Rosario, en pleno siglo, iniciando el siglo XX, fueron las poblaciones más florecientes económicamente hablando de Sinaloa, de todo Sinaloa. Tanto así que la plata y el oro del Rosario, las inversiones, gracias a esa plata y ese oro, inició la hotelería de Mazatlán. El primer hotel de Mazatlán se construyó con el oro y la plata del Rosario. Los señores Melchers, los señores Echeguren, el señor Clausen, la familia Bradbury, grandes inversionistas en la empresa cervecera, en la hotelería y en la minería, era del Rosario, de estas minas, de esta plata y de este oro, de donde se sacaban las inversiones principales. Incluso en la ciudad de Los Ángeles, la familia Bradbury eran los dueños de estas minas y el señor Bradbury casado con una rosarense, Simona Martínez, de donde surgió una leyenda, la leyenda de Simona Martínez. Resulta que Simona Martínez, de aquí del Rosario, conoce al dueño de las minas norteamericano en 1872. Se casan, 20 años de matrimonio, 5 hijos, y cuando el señor muere, Simona Martínez hereda una gran fortuna. Se dedica a la cuestión de los bienes raíces. Tanto fue así que en Los Ángeles, en la ciudad de Los Ángeles, existe un edificio que hoy se conoce como el edificio Bradbury. Ese edificio lo construyó Simona Martínez con la plata del Rosario. Y hoy por hoy, The Bradbury Building, el edificio Bradbury, es el edificio más histórico de Los Ángeles. Entras y lo primero que ves es en una información es la historia de Simona Martínez y las minas del Rosario. Tanto así que en 1902 se publicó que cuando falleció la señora Simona Martínez de Bradbury, había fallecido una mujer de empresa, una mujer visionaria, y ahí la etiquetaron como The Cinderella of Rosario, la Cenicienta del Rosario. Hay cosas interesantes como, por ejemplo, no me voy a extender más, pero sí quiero hacer hincapié en esto. Este documento dice don José Joaquín Madero, ensayador retirado natural del Valle de San Bartolomé. Dice, vecino de esta villa y real hijo legítimo de don Martín Madero y de doña Francisca Ángela de San Martín. Él se casó con doña Francisca Gagiola de Urneí, nativa de Rosario. Te quiero decir con esto que ese señor, don José Joaquín Madero, ese documento no me deja mentir y habla de la riqueza histórica del Rosario. Es el bisabuelo del principal mártir de la Revolución, Francisco y Madero. Son los ancestros de Francisco y Madero en que hacen mención este documento, que vivieron aquí en el Rosario, en la época del auge de la plata y del oro. Por eso es de que el Rosario, al Rosario se le dio un nombramiento de pueblo mágico,
no pudiera decir que tanto por la arquitectura, sino más bien por su historia, por la historia del templo. Debes de recordar que el santuario, el hoy santuario de Nuestra Señora del Rosario, en realidad es una reconstrucción del templo original, porque el templo original, hoy conocido como Las Ruinas, entre el año de 1899 al año de 1931 colapsó como consecuencia de los trabajos del subsuelo. Esta fotografía que tengo acá nos habla de ese hecho tan importante. En esta imagen, tomada hacia 1909, nos muestra al gerente general de las minas del Tajo, como se llaman las minas del Rosario, George Tweedy, y a la derecha Alejandro McDougall, y las personas del centro son inspectores mineros. Se hizo una inspección de ese túnel porque ese es el túnel que iba exactamente por debajo del templo. El padre Felipe de Cruz Elizondo de veras le pidió al gobierno que interviniera. Pero finalmente los túneles de las minas, la búsqueda del oro y la plata terminaron causando daños irreparables, pues a ciertas partes de nuestro patrimonio arquitectónico. Pero a pesar de esa circunstancia, el Rosario prevaleció, ha prevalecido. Y hoy por hoy podemos decir que Rosario se negó a morir. Estamos luchando porque esa historia, las leyendas, las anécdotas, la gente las conozca, que sepa la riqueza, no únicamente que tuvimos, sino la historia que se construyó a lo largo de los siglos y que es un orgullo decir que somos del Rosario. No únicamente soy orgullosísimo de que en esta tierra nació Lola Beltrán, también estoy orgullosísimo de que en esta tierra se formó la familia de Pedro Infante también. Aquí a la vuelta, precisamente por la calle Donato Guerra, está la casa en donde vivió don Delfino Infante y doña Refugio Cruz, los padres de Pedro Infante. Parte de la niñez del máximo ídolo de México se formó en este antiguo mineral. De esto da amplias evidencias don Carlos Hubbard en su periódico Rumbo, en sus libros, en sus escritos, porque él fue muy amigo de Pedro Infante. Ángel Infante venía al Rosario, pero esas características, esto que platicamos, forma parte todo de cómo el Rosario tiene una particular injerencia, si podemos decirlo así, en los principales eventos históricos del país y en relación a personajes tan importantes de la cultura popular mexicana. Por un lado, Lola Beltrán, y por otro lado, Pedro Infante. Entonces, aprovecho este medio para decirles a todos que visiten el Rosario. El Rosario tiene mucho que ofrecer, una historia muy bonita, una historia muy interesante. Tenemos gastronomía, tenemos cultura, tenemos historia para compartir. Quien pueda venir a Rosario y quien desee, estamos aquí para atenderlos en el Museo de Historia Regional. Así es, banda, ahí está la invitación para todas las personas que gusten venir acá a visitar Rosario. No solamente en Mazatlán, Sinaloa están las olas, también tenemos acá la laguna. Así es. Laguna, y hay y luego también la playa del Caimanero. La playa del Caimanero es bellísima. Yo me sacrificaré por ustedes, me voy a ahogar 2-3 veces con tal de que vean esas tomas en el atardecer que he logrado obtener. Y ahí vamos a estar cotorreando con ustedes. Y para ustedes ahora sí que Zona Libre, trabajando para toda la banda que nos ve desde sus casitas. Pues muchas gracias aquí a Leopoldo, que nos dijo gran parte de lo que es
un poquito de la esencia del pueblo del Rosario en Sinaloa. A todos ustedes muchas gracias, no se olviden de compartir. ¿Algo más que quieras agregar? No, pues simplemente que nos visiten y el Rosario lo recibe con los brazos abiertos. No se olviden de comer carnita asada acá en Sinaloa, caray.